grabación. Listo. Bueno, muchachos, validando lo que vimos en la clase anterior, ya terminamos lo que fueron las funciones básicas en string. Ya vimos lo que es, para qué sirven y cómo funcionan las propiedades que aquí tenemos en la documentación. Tenemos el len para volverlos mayúsculas, para obtener un carácter, para recortar un texto, para buscar una letra dentro del texto, por si necesitamos reemplazar algo, si necesitamos convertir ese texto en un array, si necesitamos limpiar dicho texto al inicio y al final, si necesitamos unir dos strings, dos palabras. Tenemos el que busca las posiciones de izquierda a derecha, como también de derecha a izquierda. El que busca en toda el string si encuentra el objeto o la palabra o el texto o la letra, dependiendo qué es lo que necesitemos buscar. Tenemos el slides, que es el que divide, que es como una versión de su string, pero pues tenemos las dos opciones. El slide es para dividir el texto desde donde le indiquemos, desde donde empiece hasta donde termine. Nosotros le indicamos que corte. Tenemos el repeat, que nos sirve para replicar la cantidad de veces que nosotros le indiquemos ese texto. Y pues aquí se nos repitió, pero pues aquí está primero volver minúscula y después mayúscula, pero es el mismo del anterior. Y tenemos el mat, que es el de expresiones regulares, que pues lo expliqué que se utiliza mucho para las validaciones de cajas de texto. Listo, entonces siguiendo con el tema, vamos a continuar con lo que es las funciones de objetos. Primero validamos qué es un objeto, entonces procedamos a nuestro entorno de trabajo, que es el de la página web. Listo. Entonces, cuando hablamos de objetos en JavaScript, tenemos dos tipos de objetos. Tenemos los objetos que se declaran y se comportan de dos ítems o de dos características. La primera es que tienen una propiedad. Una propiedad es aquella que nos indica cómo se está nombrando esa variable dentro del objeto. Ya ahorita vemos un ejemplo más sencillo. Y segundo, que tenemos el valor. Entonces, cuando hablamos de propiedad, entonces vamos a ver cómo es un objeto. Un objeto principalmente se destaca porque está compuesto por unas llaves, y dentro de las llaves tenemos pues las dos características que le mencioné, que es la propiedad y el valor. Entonces, por ejemplo, que en este objeto queremos guardar el nombre de una persona, entonces primero va el nombre de la propiedad, ¿sí? Y después viene el valor. Entonces, en este caso sería Caleb. Si queremos agregar otro, que sea, digamos, una propiedad que se llame edad, queremos registrar la edad también. Tener en cuenta que aquí los objetos se separan por coma. Entonces, esta propiedad la vamos a llamar edad. Entonces, como pueden observar, siempre va a tener el mismo comportamiento. Primero el nombre de la propiedad y después el valor. ¿Por qué este tiene un valor, una propiedad? Porque nosotros, para obtener este dato, nos es más fácil saber que es la edad, o que está guardado en una propiedad que se llama edad, y no que está en la posición 2, ¿sí? Sin embargo, esto también se puede hacer, y ahorita vamos a ver algunas funciones que indica que podemos convertir esto a posiciones, pero entonces eso lo vemos más adelante. Entonces, ¿cómo se accede a esta data? Entonces, primero que todo, pues lo debemos asignar algún valor. Entonces vamos a llamarlo objeto valor, ¿sí? Entonces nosotros queremos imprimir la edad. Entonces vamos a hacer un console.log. Si nosotros imprimimos netamente la variable, él nos va a devolver todo el objeto completo. Pero como nosotros sabemos que solo necesitamos la edad, pues únicamente debemos colocar punto edad. Si nosotros corremos este código,
en efecto nos va a devolver el valor porque pues nosotros le estamos indicando que utilice la propiedad, ¿sí? Entonces, para este caso, los objetos están compuestos de llaves, de una propiedad y de un valor. ¿Qué pasa? Un objeto lo pueden ver como una caja. Ustedes pueden en una caja meter todo lo que ustedes desean, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden meter una caja dentro de otra caja. En este caso, podemos colocar aquí una propiedad que tenga un objeto. Entonces, veamos qué podría ser. Podría ser, por ejemplo, padres. Entonces, si nosotros aquí ponemos padres, nosotros sabemos que pues son dos, ¿no? Mamá y papá. Entonces, para este caso, nosotros le creamos un nuevo objeto. Le decimos que padres es un objeto y que este está compuesto de madre y de padre. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es creando un objeto dentro de otro objeto, ¿sí? Y esto lo pueden hacer cuantas veces necesiten hacerlo, ¿sí? Pero pues este tipo de estructura se hace en casos específicos, por ejemplo aquí, para nosotros, digamos que como información personal, saber quiénes son mis papás no es tan necesario porque pues en realidad lo que están necesitando es mi información. Regálenme un segundo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en algún momento puede que necesitemos el dato, pero este está compuesto de un objeto con sus especificaciones. Entonces, ¿cómo se haría para acceder al nombre de la madre y al nombre del padre? Entonces vamos a poner aquí madre y padre. Entonces, si como edad solamente hay que poner el punto de edad, la lógica para entrar a este tipo de objetos es exactamente la misma. Entonces, si nosotros necesitamos entrar a padres, pues ponemos punto padres, pero ahora necesitamos el nombre de la madre, entonces colocamos punto madre. Si corremos el código debería salir nombre madre. Entonces, en efecto nos salió el nombre madre. Si ponemos padre, nos sale el nombre padre. Entonces, esto lo pueden hacer repetidas veces. Entonces, por ejemplo, aquí en el madre podemos crear un nuevo objeto que se llame nombre y edad, que sea el mismo comportamiento que tenemos allá. Entonces, si pueden observar, esto se va a ir anidando y se puede ir metiendo objetos dentro de los objetos. Pero pues ustedes deben tener la habilidad, por decirlo así, de saber cuándo es necesario hacer este tipo de uso de anidación de objetos. Listo. Por esta parte, este es uno de los tipos de objetos. Otros tipos de objetos, que en JavaScript se llama objetos, pero también es conocido como array. Y en los otros lenguajes se conocen como array. Pero pues JavaScript lo detecta como un objeto también. Recuerden que yo les indicaba que para crear las variables, como JavaScript no se especifica qué tipo de dato es, para que nosotros podamos llevar un orden, colocar el tipo de variable inicial y después el nombre de la variable. Entonces en este caso, como es un objeto, pues empezó con O. Si es un número, empieza con N. Entonces un array pues lógicamente empieza con una A y ponemos A valor. Ahora, la diferencia de los arrays a los objetos es que este solo tiene valores, también llamado ítems. Y este se representa por corchete. A diferencia del objeto, aquí solamente vamos a utilizar corchete. Pero al igual que el objeto, vamos a usar comas para separar los valores. Sin embargo, aquí ya empezamos a trabajar con posiciones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner 5, 63, 25. Pueden combinar información. Puede que tenga números, texto, booleanos. ¿Sí? Aquí en JavaScript no nos afecta. En los prototipados sí va a tener inconveniente hacer esta combinación de tipos de datos en el mismo array. Pero JavaScript es bastante flexible. Listo.
Ahora la pregunta es, ¿cómo recorremos esto? Entonces, al igual que el objeto, si nosotros imprimimos netamente el valor, pues nos va a salir toda la información. Que queremos imprimir, por ejemplo, el nombre. Nosotros, por obligación, bueno, hasta este momento, porque pues ahorita les voy a explicar funciones para poder hacerlo más dinámico, pero hasta este momento yo debo saber en qué posición se encuentra dicho dato. De lo contrario, el sistema en este momento no va a saber qué es la información que yo quiero obtener. Entonces, si recuerdan, las posiciones se recorren desde el 0, la posición 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. Si nosotros imprimimos la posición 3, nos debería salir el nombre Caleb. Y en efecto nos salió el nombre Caleb. Entonces, a diferencia del objeto, este es más por decirlo así, menos controlado en el sentido de que si nosotros queremos imprimir el false, debemos saber obligatoriamente dicha posición. A diferencia del objeto, es solamente llamar la propiedad. Que si este es, por ejemplo, tiene carro, entonces uno coloca punto carro y ya de una vez nos sale el resultado. Aquí no. Aquí debemos saber en qué posición se encuentra para poder aplicar y mostrar dicho valor. Ahora, este tipo, como les comentaba, aquí en JavaScript es un objeto. Y como ustedes se dieron cuenta, aquí podemos meter un objeto dentro de otro objeto. Quiere decir que esto lo podemos anidar al igual que esto se anidó acá. Y podemos, más allá, podemos combinar este tipo de objeto que es un array con este tipo de objeto que es por propiedades. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces en la posición 1 voy a crear un nuevo array que sea 0, 1, 2, 3, 4. Listo, entonces usando la lógica, vamos a pensar en este momento cómo se haría para llegar a esta posición o obtener este valor, este valor. Entonces, recuerden que por cada coma va a ir la posición y todo el código siempre va a ser de afuera hacia adentro. Quiere decir que para llegar a este 4, primero vamos a ver cuál es la posición externa para llegar al primer array, ¿sí? Porque en este momento aquí vamos a ver que hay un array dentro de otro array. Entonces, la primera posición es 0. Si nosotros imprimimos 0, nos debería salir toda esta chorrera de números que están aquí. Lo corremos y en efecto nos salió dicho array. Ahora, queremos acceder al 4. Lo mismo. 1, ya estamos aquí dentro. 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pero entonces aquí no vamos obviamente a hacer esto porque pues el sistema no va a entender. Puede que en algunos lenguajes funcionen de esta manera, en este no. En este, ¿cómo se accede? El primero es el primer array de afuera. El segundo es el segundo array que está dentro del primero. Entonces en este caso vamos a poner 4. Si aquí imprimimos, nos salió 4. Si en el 3 hubieran otro array, aquí pondríamos 3 y después pondríamos el número que necesitemos. Por ejemplo, 56 sería la posición 0. Corremos y en efecto nos botó 56. ¿Cómo funcionó esto? Entonces voy a hacerles una representación gráfica para que la tengan un poquito más clara. Entonces tenemos que el primer array es este bloque, ¿cierto? Y aquí le estamos indicando, obténgame el array 0. Quiere decir que él se va a jalar esta información. En pocas palabras, lo que está haciendo es omitiendo toda esta data y solo se está enfocando en esta. Entonces, inicialmente teníamos un cuadro con toda esta información. Pero cuando le dijimos, tráigame la posición 0, bueno, entonces, para que lo vean más representativo, vamos a poner de diferentes colores. Listo. Ahora, yo le dije, tráigame la posición 0. ¿Qué pasó? Él solamente me va a traer un bloque con la data. ¿Qué color era ese? Creo que era como este. Sí. Con la data de acá. Pero como esa data también es un array, entonces aquí lo que está pintando
es un nuevo array o el array que está allá adentro, pero ya está en la posición de ese objeto. Quiere decir que si yo quiero acceder a este rojo, yo debo indicarle ahora que quiero la posición, en este caso sería la posición 2, para que él me traiga este dato. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es sustrayendo la información paso a paso. Entonces, se los voy a demostrar acá. Aquí cuando pusimos la posición 0, digámoslo así, en memoria nos quedó esta data. ¿Sí? Nos quedó esta data. Ahora que le digo, muéstreme la posición 3, entonces él llega aquí, 0, 1, 2, 3. Entonces él llega y ahora temporalmente tengo esta data. Pero ahora necesito el 56. Entonces volvemos y le indicamos, quiero la posición 0. Y ya como esto no es un array, entonces me pinta el valor definitivo que se encuentra en esa posición. Entonces, como pueden observar, él va entrando o va accediendo a los datos dependiendo de cada corchete que nosotros le indiquemos. Entonces, tener en cuenta que para llegar hasta este número debemos saber las posiciones e ir entrando a cada uno de ellos. Cuando, por lo general, en la aritmética, en la matemática, cuando tenemos un array y dentro de ese array existe otro array, esto por defecto ya no se llama array, sino que se llama matriz. ¿Sí? Como para que tengan información general sobre el tema. Y pues cuando le hablen de matriz, hace referencia a un array dentro de otro array. Ya existen pues matrices con niveles más altos. Entonces vamos a ver tipos de matrices. Poner matemáticas. Vaya a ser que salga otra cosa rara ahí. Listo. Vamos a ver si vienen enumeradas dependiendo de las cantidades. No las trae. Pero después del primer dato, se me perdió la pestaña. Después del segundo, o sea, después de que tengamos dos arrays combinados, ya esto se convierte en una matriz y debemos evaluar de cuántos niveles son. En este caso aquí accedimos a una matriz de nivel 3, por decirlo así, porque tenía para poder entrar o acceder a 3 valores internos del primer valor inicial. Ahora, lo que yo les quería comentar también es que ustedes pueden combinar este tipo de objetos, el de llaves, con el tipo de array. Este puede estar dentro de este y viceversa. Este puede estar dentro de este. Entonces vamos a hacer dos ejemplos en donde el array esté dentro del JSON, ¿sí? Y el JSON dentro del array. Tener en cuenta, se me había olvidado comentarles que estos dos son tipos de objetos, pero este se clasifica como array y este objeto se clasifica como JSON. JSON es un formato que se utiliza mucho en la programación, demasiado, y les recomiendo estudiarlo muy bien, porque de aquí en adelante ustedes lo que van a trabajar son JSON. Entonces un JSON está compuesto por lo que les voy a explicar ahorita, que es un array y muchos objetos dentro del array y viceversa. Existe un objeto y dentro del objeto pueden existir array. Entonces, cuando ustedes vean un formato de estos, como el que están viendo aquí a la derecha, esto se llama JSON. Y pues tiene muchas funcionalidades y en la programación se utiliza demasiado. Entonces, tener mucho presente eso, que de ahora vamos a trabajar lo que son puros JSON. Todo se trabaja en JSON aquí en JavaScript por lo general. Y las bases de datos de JavaScript también utilizan mucho JSON como lo es MongoDB. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo donde combinemos dentro del JSON, podamos meter un array. Entonces vamos a crear
ljson, vamos a poner nombre y vamos a poner, por ejemplo, algo que sea repetitivo, podría ser, y se pueda dividir en bloques. No, pero pues aquí ya sería más propio mío. O sí, eso, podemos utilizar frutas favoritas. ¿Por qué pienso bien aquí la cuestión? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a detectar cuándo se debe utilizar este tipo de combinaciones y cuándo se debe meter un array dentro de una llave. En este caso, cuando yo coloco frutas favoritas, quiere decir que pueden existir muchas frutas, pero pues todas son favoritas. No hay una mejor que la otra en este momento, obviamente. Pero no necesitamos destacar o distinguir una fruta de la otra, porque a la final todas son favoritas. A diferencia del JSON, que necesitamos destacar un valor en específico, en este caso el nombre, para poder acceder a dicho valor. Pero como aquí las frutas son genéricas, o sea, no necesito, digamos, muéstreme las frutas favoritas cítricas. En este momento no estamos especificando que me muestre las cítricas, las dulces, no, solamente las frutas favoritas. Entonces no necesitamos una propiedad para clasificarlas, digamos, la piña, la naranja, no necesitamos clasificarla. Entonces, cuando no necesitamos un valor tan específico como el nombre, pues utilizamos un array. En este caso, pues vamos a colocar aquí, por ejemplo, limón, maracuyá, manzana y vamos a poner un último, pera. Listo. Entonces, ¿cómo accedemos a esta data? Entonces, hacemos console.log. Si imprimimos todo el objeto, nos debería salir todo el objeto. A no ser que esté roto. ¿Qué es roto? Pues que haya algo que no coincida. El formato debe coincidir sí o sí siempre. Si no, el sistema no le va a correr. En este caso, pues aquí se supone que le estoy asignando a la variable frutas un array, pero apareció una S de la nada. Entonces, tener mucho cuidado con las llaves, los corchetes, etcétera. Listo, entonces aquí nos va a mostrar todo nuestro objeto, nuestro JSON. Ahora, necesitamos imprimir cuál es mi primera fruta favorita. Entonces, primero debemos acceder a las frutas favoritas, ¿sí? Si recuerdan en el diseño, pues si queremos, aquí se hacía por posición, pero en los JSON se hacen por propiedades. Entonces, si queremos acceder a esta información, debemos indicarle que queremos esta propiedad. Entonces colocamos o JSON punto el nombre de las frutas. Si nosotros imprimimos, nos debería salir todas las frutas y en efecto nos salieron todas las frutas. Ahora, quiero saber cuál es mi primera fruta favorita, cuál fue la primera fruta que se me vino a la mente cuando la escribí. Entonces para ello ponemos posición 0. Ya estamos indicando que quiero esta data porque ya el sistema omite toda esta información. El sistema en este momento está en esta posición y solamente ve estos datos. Si aquí nosotros le ponemos punto nombre, él me va a generar error o me va a decir indefinido. Lo bueno de JavaScript es que no genera error cuando no existe, solo que es indefinido. Y nos va a indicar que aquí no existe ningún punto nombre, o sea, no hay ninguna propiedad punto nombre, entonces nos va a salir indefound, ¿sí? Porque él está en este momento en esta posición y él está esperando, como es un array, pues una posición. Entonces ponemos posición 0. Y en efecto nos salió limón, haciendo referencia a que esa es la primera fruta favorita que yo tengo. Ahora, digamos que no necesariamente siempre son 4 y me preguntan, bueno, imprímame el nombre de la persona y dígame cuántas frutas favoritas le gustan. Entonces, aquí podemos en consola poner un texto que diga el nombre de la persona es dos puntos, hacemos un espacio y recuerden que aquí para concatenar es simplemente poner un más, ponemos el nombre de la variable, punto, su propiedad. Corremos
Entonces, el nombre de la persona es Khaled. Concatenamos y le decimos y tiene, aquí vamos a poner la cantidad. Entonces, hacemos esto. Tiene tantas frutas favoritas. Ahora, aquí entre este espacio necesitamos obtener la cantidad de las frutas que a mí me gustan o que son que son favoritas. Entonces, accedemos a dicho propiedad que tiene las frutas, pero aquí si imprimimos esto, me va a salir tiene y va a salir el chorrero de frutas. Corrámoslo a ver. Y sí, entonces el nombre de la persona es Khaled y tiene limón, maracuyá. Él por defecto lo que hace es coger toda esta data y me la imprime. Pero yo necesito saber la cantidad. Entonces si recuerdan, en string, el primer dato que se dio a conocer es el len. En los arrays, esto solo pasa en los arrays, no en los objetos o en los JSONs. En los arrays, aquí no se los puse, pero pues se los voy a aclarar. En los arrays podemos utilizar el punto len para indicar pues la cantidad de objetos que tiene dentro. Entonces aquí ponemos punto len. GTH o GHT, no recuerdo, GTH. Entonces, como observen, como pueden ver, el nombre de la persona es Khaled y tiene 4 frutas favoritas. Entonces aquí lo que hicimos fue acceder a las propiedades y utilizar una característica de array para poder obtener la cantidad de datos que están almacenados en dicho array. Así es como se podría combinar un JSON y un array. Ahora combinémoslo al revés. Combinemos un array con un JSON. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner let of array. Careo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un array, por ejemplo, en este caso no le colocamos array, coloquémosle clientes. Tenemos un listado de clientes. Entonces, cuando ustedes vean un array, tengan en mente que es un listado, ¿sí? Siempre que ustedes vean inicialmente un array, es un listado que hay que recorrerlo. Cuando vean un objeto, pues piensen directamente que tiene propiedades y pueden obtener la data que tiene esas propiedades. Pero usualmente en JavaScript, cuando ustedes vean un listado, en este caso, pues tengan en cuenta que pueden recorrerlo y obtener información que pues esta contiene. Entonces vamos a ver en este caso cómo sería tener un listado de clientes dentro de un array. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto que diga nombre y que tenga edad. Listo. Entonces, todo esto es un ítem. Es igual que decir que limón es el primer ítem de nuestro array. ¿Por qué nuestro primer ítem? Porque acá afuera, o sea, aquí en los corchetes no existe una coma por fuera. La coma está acá adentro, pero esta coma hace referencia al objeto. Como afuera no hay comas, quiere decir que este es nuestro primer objeto. Si nosotros ponemos coma, pues ya vamos a seguir agregando al segundo objeto. Entonces ponemos coma, podemos copiar y pegar. Y aquí ponemos Luis, ponemos 15. Aquí ya tenemos un listado de dos clientes, cliente 1 y cliente 2. Y vamos a crear un tercer cliente. Listo. Entonces, si nosotros imprimimos el array o la lista, vamos a comentar esto. En efecto, nos va a salir el array con todos los objetos. Tener en cuenta que lo bueno del JSON y lo flexible que es que ustedes no necesariamente deben mantener la misma estructura. Por ejemplo, aquí tiene nombre y edad, pero aquí puede tener nombre, edad y dirección.
y el otro no necesariamente tiene que tener dirección, puede tener país. Esto es lo flexible de mantener nosotros un array o un JSON, un array de JSON, por decirlo así. Y pues no necesariamente deben mantener la misma estructura. Sin embargo, es recomendable mantener la misma estructura. Por eso MongoDB es muy flexible, porque MongoDB está enfocado, MongoDB es un gestor de base de datos y está enfocado en JavaScript y en JSON. Y JSON te da la oportunidad de ser flexible con la data, que unos lo tengan y que otros no. Ya es nuestro deber y trabajo validar de que si este no tiene dirección, pues no la muestre, porque no existe ese campo y no genere error intentando mostrar algo que no existe. Entonces ahí es donde entramos nosotros a crear dichas validaciones. Sin embargo, lo más recomendado es que se mantenga la misma estructura, pero no es obligatorio, ni es algo reglamentario, ¿sí? Pero pues es buena recomendación para que ustedes pues mantengan la información acorde a todo lo que, a cada campo que se está asignando. Que si no agregó la dirección al cliente, entonces dejen el campo pero lo dejan vacío. Listo, entonces ya sabemos que existen clientes. ¿Cuántos clientes existen? Entonces, punto len. Imprimimos. Existen 3 clientes. Vamos a decirle, de esos 3 clientes, imprímame el último cliente y dígame cuántos años tiene. Entonces vamos, para hacer al último cliente, debemos poner posición 3. Bueno, en este caso es posición 2. Porque apenas existen 3, 1, 2 y 3. Y recuerden que se empieza 0, 1, 2. Y se los voy a dejar aquí organizado para que lo puedan ver de una mejor forma. Listo. Entonces aquí tenemos 0, 1 y 2. Entonces necesitamos la edad. Entonces ya accedimos a este bloque. Poniendo la posición 2, accedimos a ese bloque. Ahora, como esto no es un array sino un objeto, no debemos decir la posición sino la propiedad, que en este caso pues va a ser edad. Entonces aquí ya estamos en el objeto y ponemos punto edad. Si nosotros corremos esto, en efecto nos dio el 20 que tiene pues el tercer cliente. Que nosotros necesitamos siempre sacar el último cliente. Y a veces pueden que agreguen uno o eliminen uno. Entonces para eso pues usamos la función .len. Y como en string, que les enseñé cómo obtener el último dato, aquí es exactamente igual. Entonces aquí procedemos a poner el listado o el array de la cantidad de datos que queremos. Pero si recuerdan, el .len nos muestra el total de ítems que tiene el array. En este caso nos va a botar 3. Pero pues la posición 3 aquí no existe. Porque tenemos la posición 0, 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que debemos restarle 1. Esto ya nos garantiza que siempre nos va a mostrar el último ítem. Así agreguemos 100.000 o hayan 2 o haya 1. Siempre me va a botar el último ítem. ¿Por qué? Porque pues está calculando cuántos ítems tiene y le está restando la última posición para que pues coincida con el último dato. Entonces si corremos esto, nos vuelve a dar 20. Si nosotros llegamos y agregamos otro acá abajo, nos botó 15 porque ahora el último dato es este. Entonces aquí es donde también tenemos que empezar a conocer las propiedades que les estoy enseñando para hacer el código lo más dinámico posible y evitar hacer, digámoslo así, datos quemados como estábamos haciendo inicialmente, que era poner posición 0, posición 1, posición 2, sino pues inventándola y crear dicho dinamismo, por decirlo así. Listo. Bueno, ahora, teniendo más claro qué es todo esto de JSON, objetos, arrays y listas, podemos empezar a ver lo que son estas propiedades que nos regala JavaScript y la mayoría de lenguajes para poder manipularlos o encontrar o buscar información que necesitemos sin estar recorriéndolos de forma nativa. Entonces, vamos a ver cuáles existen. Pues existen muchísimos.
pero pues estos son los más básicos y los más utilizados que yo considero. Puede que se me escape unos que se utilicen más, pero pues ahí ya cada quien, cuando tenga la necesidad, busca en internet cómo se obtiene el último dato. Por ejemplo, si se les olvidó el punto len, ahí les va a dar la información, van recordando y van practicando, porque pues la idea es que vayan haciendo código para que vayan teniendo práctica y experiencia. Listo, entonces el primero que vamos a utilizar es fin. Este sí se utiliza muchísimo. Vamos a ver qué hace. Dice que devuelve el primer elemento en un array que cumple con la condición específica en la función del callback. Bueno, les voy a aclarar qué es un callback. Un callback es una función en donde retorna o utiliza el mismo dato que el usuario está intentando recorrer. Pocas palabras, si aquí pongo ítem, yo aquí ya puedo interactuar con ese valor. Y este ítem va a ir estando cambiando dependiendo de la cantidad o de los datos que existan. Entonces ya ahorita vamos a ver un ejemplo más sencillo. Y vamos a empezar con este. Entonces vamos a hacer el console acá. Listo. Entonces aquí lo que vemos es que existe una variable constante con números en donde tenemos, pues, en este caso tenemos decenas del 10 al 50 y si se dan cuenta es un array, una lista. Quiere decir que para acceder a esta pues es por posición. Pero ¿qué pasa? La actividad el problema inicial que tenemos es obtener, vamos a decirle así, una breve descripción, obtener todos los números. Pueden imaginar que estos son edades, para que sea algo más realista. Obtener todas las edades mayores a 25. Digamos que el objetivo de esto es saber cuántos adultos existen, porque pues digamos en algunos países ser adulto es después de tanta edad. En este caso es a los 25 años. Entonces nos piden saber cuántos adultos hay en este listado. Entonces para esto, bueno, para este sí no nos va a servir este. Aquí podemos obtener es el primer adulto, digámoslo así, la primera edad que cumpla con esta condición. Entonces vamos a cambiar la descripción aquí, obtener el primer adulto o la primera edad que sea mayor de edad, teniendo en cuenta pues que la edad mayor es 25 o hagámoslo real, mayor a 18. Si tiene más de 18 es porque es un adulto. ¿Y cuánta edad tenía ese primer adulto? Pues vamos a ver. Entonces, fin, ¿qué hace? Fin es encontrar. Pues en inglés podemos usar esta palabra. Y en pocas palabras en español es encontrar. Entonces aquí lo que está haciendo el sistema es buscar un valor dentro de este array, ¿sí? Aquí, porque aquí ya le indicamos que vamos a utilizar ese array. Vamos a buscar dentro de este array la condición que le indiquemos acá. Entonces en este caso este es nuestro callback. ¿Qué hace? Número va a estar reemplazando uno por uno de los valores que están aquí. Él va a recorrer dato por dato. Entonces vamos a borrar aquí. Seleccionar. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer callback? El número. Él va a estar haciendo esto. El primer ciclo va a ser acá. Si recuerdan un ciclo, puedes dar una vuelta. Entonces, cada vez que él da una vuelta o que revisa el dato, pasa al siguiente. Después revisa este, después revisa este, después revisa este, después revisa este. Pero esto va a suceder mientras esta condición sea falsa. Si esto se vuelve verdadero, apenas se vuelva verdadero, él se detiene y devuelve el valor donde fue verdadero. Entonces hagamos el ejemplo, hagamos el procedimiento.
estos procedimientos que les estoy mostrando aquí en Paint son los procedimientos que uno dice que hace en papel. Cuando un código no le funciona, les recomiendo hacer este tipo de prácticas en una hoja y empezar ustedes a hacerlo manual, paso a paso, a ver qué está fallando o por qué no funciona como debería funcionar o no hace lo que ustedes quieren que haga. Entonces, tenemos que el primer valor va a ser, él va a recorrer y se va a poner en esta posición. Me pasé. Aquí esto no tiene flechas. A ver. Aquí. Vamos a usar esto. Aquí él llega. Ay, no, qué porquería. Usemos esto, sigamos usando esto. Aquí él llega y se posiciona acá. Número ahora es esta posición. Lo que haya en esta posición. En ocasiones, pues vamos a tener JSON, ¿cierto? Y no quiere decir que él va a traer solo el número. Él se trae todo el objeto o todo el valor que esté en esa primera posición. Entonces ahorita lo vamos a ver con JSON para que pues tengan una forma más abierta de cómo es que funciona. Un pensamiento más amplio. Entonces él llega, se trae el valor y dice, número es mayor a 18 y como número en este momento es lo que hay acá, en este momento es 10, él va a decir 10 es mayor que 18. Falso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el ciclo sigue, porque su deber o su propósito es encontrarlo. Si no lo encuentra, pues él termina todo el array y no devuelve nada. Ahora llega y nos dice, pasa al siguiente dato. Y dice, 20 es mayor que 18. Esto es verdadero. Aquí se detiene el proceso y me devuelve el valor que estaba verificando acá. Que en este caso, ¿cuánto sería? 20. Entonces, si vemos el ejemplo, aquí esto debería botarnos 20. Y sí, nos botó 20. Porque 20 ya cumple con la condición de que el número es mayor a 18. Si queremos que nos bote, por ejemplo, vamos a poner 70. A ver qué pasa si no lo encuentra. ¿Lo corremos? Indefinido. ¿Por qué indefinido? Porque no devolvió nada. Y recuerden que indefinido significa pues nada. Ni siquiera se almacenó datos ni nada. Solo se declaró la variable y ya. Entonces, ¿por qué yo les recalcaba ahora? ¿Por qué les recalcaba tanto de que él trabajaba lo que hubiera aquí, no necesariamente el número? Porque ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a hacer nombre. Volvemos a lo mismo. Edad 25. Vamos a dejar 4. Listo, entonces aquí tenemos Calais, Luis, Katen, Efraín. Y tenemos 25, 35, 45 y 55. Listo. ¿Qué pasa? En este momento número ya no es solamente el número, ahora es todo este objeto. Quiere decir que ya nosotros aquí, si nosotros queremos validar la edad o queremos buscar la primera persona que tenga 25 años, porque aquí tenemos un bonus para la primera persona que tenga 25. Aquí esta validación siempre me la va a botar falsa, porque el número en sí es todo este objeto, no es la edad. Si queremos comparar la edad, pues aquí hacemos lo que les expliqué al comienzo, de que ya estamos en la posición, ¿sí? Pero ahora necesitamos acceder a la propiedad, y en este caso sería punto edad. Vamos a poner 45. ¿Qué pasa? Aquí ya no nos va a devolver el 10 o el 20 que nos está mostrando, sino todo lo que hay en esa posición. En este caso es todo un objeto, un JSON. Pocas palabras, resultado va a ser todo el JSON que coincida con nuestro dato que está acá. Entonces, en este momento, si nosotros imprimimos y validamos quién tiene 45 años, debería salirnos todo este JSON.
Lo corremos y en efecto nos botó que Kate tiene 45. Ahora, nosotros solo necesitamos saber el nombre. Entonces para esto ponemos punto nombre. ¿Por qué? Porque el resultado es todo el objeto. Y como todo el objeto podemos hacerlo con propiedades, pues punto el nombre de la propiedad. Corremos Kate. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros debemos empezar a proteger nuestro código. Si aquí ponemos 40, ¿este que nos va a botar? Indefinido. Indefinido no tiene propiedades. Entonces aquí es donde debemos empezar a proteger el código de que qué pasaría si no devuelve data. Entonces, vamos a ver. Aquí sí nos botó error. Porque él está intentando buscar nombre a un valor que no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque es indefinido. Entonces si lo corremos, nos debería imprimir primero el indefinido y después nos muestra el error porque pues está intentando acceder a una propiedad de una variable que ni siquiera existe. Para este tipo de protecciones, por ejemplo en PHP se utiliza mucho lo que es el isset. El isset nos ayuda a buscar si existe o no existe el objeto. Aquí en JavaScript hay algo que no recuerdo cómo se llama esa propiedad, pero si nosotros ponemos un signo de pregunta antes del punto, el sistema va primero a validar si esta variable existe dentro de este valor. Si no existe, entonces no intenta buscarla ni obtener el dato porque pues no existe. Y este signo de pregunta nos va a ayudar a evitar dicho error. Entonces si lo corremos, nos botó indefinido. ¿Por qué? Porque él intentó acceder acá, pero el primero, con el signo de pregunta, el primero lo que hizo fue buscar si resultado tenía la propiedad nombre. Y como no la tiene, pues imprime el resultado, que en este caso pues ya venía siendo indefinido. Este signo de pregunta solo lo pueden, bueno, no sé, vamos a ver si se puede, pero sí he visto que solamente se puede utilizar una vez. Cuando digo una vez es, por ejemplo, punto nombre, punto apellido y ponerlo dos veces. Creo que esto no se puede hacer, a ver. Bueno, aquí no me botó error porque ya el sistema de una vez retorna el valor acá si no encuentra el primero. Ni siquiera accede a los siguientes. Pero, no, pero aquí como no va a existir, a ver. Vamos a hacer una pruebilla acá. Pues aquí me botó indefinido porque botó 45, pero ¿qué pasaría si hacemos esto? Sí, al parecer sí nos permite poner signos de pregunta por cada propiedad para identificar si existe ese objeto dentro de nuestra variable. Entonces ya saben que así pueden validar su código para que no se reviente como se había generado ahorita. Entonces, por lo general, nosotros lo que se hace es crear una condición y se hace esto. Aquí se metería todo el código, pero entonces aquí lo que nos está botando es existe. Si existe, esto se vuelve true y entra dentro del código. Si no existe, pues se vuelve false y ni siquiera entra. Entonces nosotros corremos, entró el código. Si ponemos uno que no existe, no botó nada porque pues no tenemos una precondición o un else para indicarle que haga otra cosa si no cumple la condición. Pero por lo general en este caso se utiliza este tipo de método para esto. Entonces tenerlo siempre en cuenta, que podemos validar antes de imprimir el resultado si tiene la data que necesitamos mostrar, para pues posteriormente evitar ese tipo de errores que nos mostró ahí, porque a veces los errores en JavaScript son muy delicados en el sentido de que si algo genera error, todo el código se rompe. Te toca darle F5 a la plataforma para que restaure todas las variables y elimine el error que se generó. Pero pues en ocasiones genera el error, pero el sistema pues puede seguir andando, porque dependiendo de la profundidad del error también. Listo, entonces ese, como para empezar en nuestras propiedades de objetos, es el fin. Ahora, tenemos el filter. El filter es el ejemplo que inicialmente les quería dar, que era obtener todos los clientes o todas las edades mayores a 25.
Entonces procedamos acá. Entonces aquí tenemos pues todas las edades. Entonces, vamos a poner aquí clientes. Es un array de clientes. Y necesitamos que me devuelva todos los clientes que sean mayor de edad. Entonces vamos a poner por aquí que este pelado tiene... Ay, ¿qué pasó? Que tiene 15 y que este pelado tiene 16. Entonces, ya no vamos a usar el fin porque el fin es para encontrar el primer elemento que encuentre. Si habían 3 50 y el primer 50 lo encontró, ese es, devuelve, ya se rompe el ciclo. Recuerden el ciclo que hace aquí. Ya deja de recorrer dato por dato y devuelve la data que encontró o que coincidió con ese dato. El filter no. El filter sí o sí va a recorrer todos los datos. Vamos a seleccionar aquí, borramos. Entonces a clientes.filter y que la edad sea mayor a 18. Listo, entonces vamos a tomar pantallazo y vamos a pegar acá. Listo, entonces en este momento filter, ¿qué va a hacer? Él va a empezar y coger número, va a hacer esta posición, valida. Ese número es mayor a 18, la edad de esta persona es mayor a 18, no, entonces no va a devolver nada. Sigue con el siguiente. ¿Este cliente tiene una edad mayor a 18? Sí. Entonces él en el momento guarda ese dato, listo. Ahí ya encontré un dato que sí coincide. Sigamos con el siguiente. A diferencia del fin, este sí va a buscar, va a recorrer todos los ítems, así ya haya encontrado el que haya encontrado. Kate, ¿tiene más de 18? Sí. Entonces llega, lo registra. Él internamente almacena esa información, ¿sí? Después sigue con el siguiente. ¿Tiene más de 18? No. Cuando el ciclo termina, o sea, cuando ya no hay más data que recorrer, él dice, listo, vea, encontré esto. Y se lo devuelve a la variable resultado. En pocas palabras, ¿qué hizo? Filtró. Filtró todos los clientes que tenían mayor a 18. Por eso la palabra filter. Entonces, si nosotros imprimimos resultado, nos debería salir un array, porque estamos trabajando con arrays, o un listado, nos debería salir un listado con estas dos personas, que sería Kate y sería Luis. Entonces lo corremos y en efecto nos salió la cantidad o el listado de las personas mayor de 18. Que el sistema nos decía cuántas personas son mayores a 18. Entonces, son mayores a 18 y concatenamos el punto len, indicando que pues que quiero obtener la cantidad. En este caso, son mayores a 18, 2 personas. Vamos a concatenar aquí, 2 personas. Corremos y listo. Aquí lo podemos dejar paréntesis para diferenciarlo con la pregunta. Entonces, son mayores a 18, 2 personas. Entonces, en este caso es donde se utiliza filter. Entonces, aquí este valor, ustedes pueden ponerle el valor que ustedes quieran. Yo por lo general utilizo la palabra ítem. Pero el valor que coloquen aquí obligatoriamente es el que va a iterar o va a recorrer aquí adentro. Esto lo pueden poner dentro de paréntesis también, creo. Sí, no hay problema. Y así les queda un poco más organizado, indicando que este valor se va a pasar para acá y va a hacer la condición. Entonces ya ahí, con estos dos, podemos hacer un buscador, podemos buscar respuestas específicas, ¿sí? Aquí ya con estos dos que tenemos acá, son como que lo bastante utilizados en el ambiente de JavaScript. A ver cuánto nos queda. Un segundo porque ahorita me salió el relojito pero no me di cuenta. 3 minutos. Listo, yo creería que por el día de hoy ya este sería los más importantes. Ya el jueves, como ya tenemos una introducción y un contexto de lo que son los JSON y los filters, vamos directamente a las otras funcionalidades que tiene los objetos
pues como para que conozcan todo lo que puede hacer uno con un objeto sin tener que hacerlo de forma manual. Porque pues, por ejemplo, si ustedes no conocen el valor filter, la otra opción que se podría hacer era la siguiente. Entonces vamos a intentar emular esta función con estos 3 minuticos que nos quedan. Entonces, más adelante, en este todavía no, existe algo que es un for. Y aquí podemos declarar una variable, se separa por punto y coma. Aquí va la condición, entonces mientras que i sea menor a clientes.len y va a ir aumentando. Listo, entonces aquí lo que vamos a emular es esto de forma manual. Entonces vamos a crear una variable que se llame resultado y la vamos a declarar un array vacío. Listo. Aquí, ¿qué haríamos? Ponemos una condición y ponemos a clientes posición. Entonces, si recuerdan, para llegar a esta posición debo poner 0. Para llegar a esta posición debo poner 1. Pero pues aquí en for creamos una variable que se va a encargar de ir aumentando una en una para recorrer todo lo que hay acá. Entonces en este caso, en vez de poner 0, ponemos sí. Ya aquí esto se va a encargar de traerme este dato, después este dato, ¿sí? Va a iterar o dar vueltas él mismo hasta que llegue a la cantidad de ítems que tiene la lista. Entonces aquí seguimos con la condición. Entonces, bueno, y ahí les termino el video y se lo terminan de ver en YouTube. Listo, entonces aquí lo que hacemos es poner punto, accedemos a la propiedad edad y ponemos la misma condición, mayor a 18. ¿Listo? Entonces, cuando la edad sea mayor a 18, vamos a agregarle a este array. Para agregar un dato a un array es .push. ¿Qué le vamos a agregar? Todo el ítem completo. Si nosotros imprimimos el console, nos debería botar el mismo resultado, que en este caso sería 2. Corremos y en efecto nos botó que resultado es 2. Porque en pocas palabras lo que hicimos fue emular este filter. Pero pues si ven, la diferencia de conocer esas propiedades evita uno partirse el coco y dar soluciones más rápidas y efectivas, porque pues ya esto es nativo y esto no. Entonces, por eso es recomendable pues tener conocimiento de todo este tipo de funcionalidades que nos ofrece la programación. Listo, entonces no siendo más, el jueves pues seguimos con la programación y terminamos viendo las propiedades faltantes. Bueno, chao chao.